Si les digo Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, ¿qué se les viene a la cabeza? Así es, estamos hablando de la animación japonesa más conocida como anime. En el video de hoy vamos a estar hablando un poco de los orígenes del anime. Bienvenidos a todas y a todos, mi nombre sigue siendo Seba P y este es un nuevo video acá en Nakamar, tu rincón Japo. Para hablar sobre el anime, primero tenemos que remontarnos un poco hacia atrás, a la historia del manga. Entre los años 1603 y 1868 surgió una corriente artística llamada ukiyo-e. Esta se componía de ilustraciones que trataban de transmitir relatos cortos o cuentos fantásticos. Con el paso del tiempo, estas ilustraciones perduraron y se buscó transmitir esta misma alineación de ilustraciones ya en pequeños pasquines o en magazines. A lo largo del tiempo, este tipo de formato también buscó perfeccionarse en cuadros o segmentos más consecutivos que dieran el efecto de animación. En 1897 el cinematógrafo llegó a Japón y el resto es cine. En 1907 aparece la primera animación japonesa conocida en la historia, un corto de 4 segundos donde puede verse a un niño escribiendo y haciendo un saludo. Para esa época no existían en el país documentos sobre técnicas de animación, por lo que los nuevos trabajos requerían bastante tiempo. En 1917 apareció la película Namakura Gatana del dibujante Junichi Kouchi, un cortometraje de 4 minutos sobre un samurái con su espada sin filo. Otro desafío para la animación japonesa fue el gran terremoto de Kanto en 1923, que destruyó la región y con ella los potenciales estudios de animación, quedando muy poco material registrado. A todo esto, en Estados Unidos, una pequeña compañía de animación lanzó su primer trabajo con sonido sincronizado. Estamos hablando de Steamboat Willie del año 1928 y su personaje principal era Mickey Mouse. Para la década del 30, la producción de cine animado empieza a ver avances tecnológicos. Nacen las primeras empresas dedicadas a la animación, se consiguen avances tecnológicos como nuevas cámaras y nuevas tonalidades de color, y se empieza a investigar en materiales alternativos al celuloide, que para esa época era bastante caro. Era difícil para esa época prosperar como una empresa independiente. Recordemos que para esos años el país estaba militarizado, y la mayoría de las producciones estaban orientadas a generar propaganda bélica. Con esto no se dejaba de elaborar animaciones, que en su mayoría eran infantiles. En 1941, Japón atacó la base estadounidense de Pearl Harbor, confirmando su participación en la Segunda Guerra Mundial. En 1943 se estrenó Momotaro, Umi no Shinpei, una superproducción para ese momento en cuanto a animación, de fuerte carácter propagandístico, pero con mucho éxito en el público infantil. El año 1945 trajo un momento bisagra. Con el bombardeo a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki y la posterior rendición del Imperio japonés, muchas compañías y dibujantes debieron volver a empezar desde cero, a pesar de las pérdidas de familiares y colegas. Con esto surge toda una corriente de mangas y animaciones dedicadas a tratar de cerrar o reflexionar acerca de esta herida. Japón estuvo limitado en su producción artística hasta 1948, donde apareció Toei, la mayor productora de cine animado con su posterior subdivisión de Toei Doga. De este armado salieron varios maestros del anime, como Osamu Tezuka, el dios del manga. Otras figuras fueron el creador de la serie Heidi, Isao Takahata, y su mejor amigo, el dibujante Hayao Miyazaki, fundador de Studio Ghibli. Osamu Tezuka trabajó en Toei hasta que creó su propia compañía, Mushi Production, desde donde comenzó a lanzar series animadas basadas en sus mangas. En 1963 se emitió en televisión el primer título de animación japonesa. Astro Boy le mostró al mundo la marca del anime. Posteriormente salieron nuevas series como Meteoro de 1967 y Dororo de 1969. Los años 70 y 80 se consideran la edad dorada del anime. Surgió el género de robots gigantes llamado mecha, como Mazinger Z y Mobile Suit Gundam. El anime deportivo nació con obras como Ashita no Joe, retratando la vida de un joven boxeador, o Capitán Tsubasa en el fútbol, más conocido en nuestro país como Supercampeones. En 1985 se fundó la compañía Studio Ghibli, y sus primeras obras fueron Náusica del Valle del Viento, Porco Rosso y Mi vecino Totoro. La década de los 90 trajo la irrupción a gran escala del anime en Occidente, y con ella el auge del consumo y fanatismo, lo que se conoce como la cultura otaku. En esta época están Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon y muchas obras más. El siglo XXI plantea una consigna más específica. Buena parte del manga o novelas ligeras están mostrando mayor tendencia a ser reversionadas en formato anime. Casos ejemplares son One Piece, Full Metal Alchemist y Fate Stay Night. Si llegaste hasta acá y te interesa la cultura japonesa, te invito a que le des like a este video y te suscribas. Me despido hasta el próximo video acá en Nakamar, tu rincón Japo. Les mando un abrazo grande, sayonara.